también hay diaclasa de descompresión. Eso es que son las típicas rocas graníticas, por ejemplo. Cuando un macizo granítico pierde la cubierta que tiene encima, bueno, se va diaclasando. ¿Por qué? Porque el efecto del resorte. Tiene el resorte apretado, lo desaprieta, se extiende. Y como la roca es rígida. Ya, pero también el mismo efecto se puede formar incluso cuando se ha visto, por ejemplo, con masas de hielo continentales, por ejemplo. Las masas de hielo, a medida que se van fundiendo, la roca como que se extiende hacia arriba y se puede diaclasar. Después, hay otra cosa interesante con estas diaclasas horizontales. Se estaba construyendo una gran represa en Estados Unidos, creo que Gran Culí. Resulta que encontraron que habían diaclasas horizontales abajo. Entonces dijeron, bueno, hay que eliminar esto porque de tal manera que no tengamos bien material sólido, todo esto. Entonces empezaron a sacar materiales. Bueno, y seguían sacando y seguían apareciendo diaclasas. Y la razón era que las diaclasas en realidad las estaban ellos mismos generando. Es lo mismo que al lado de un camino. Por ejemplo, si se hace un corte en un camino, eso es un corte importante. Bueno, se va a favorecer el que se produzcan diaclasas en estos dos lados, como también acá. Porque es lógico, la roca se estaba comprimida, ¿no es cierto? No quiere decir que no haya habido nada, pero incluso si hay una pequeña fractura, se va a extender ahora. Tiene esa posibilidad de relajarse. Así que muchos de estos diaclasamientos que se generan son hechos por... Bueno, obviamente la minería tiene todas las oportunidades de generar este tipo de efectos. Un rajo abierto profundo, no hay ninguna duda que se va a pasar eso, incluso en la minería subterránea también. Acá, por ejemplo, dice, diaclasas de descarga oral formadas por trabajo de extracción y descarga. Bueno, obviamente la voladura con más razón todavía. Enfriamiento de rocas volcánicas son famosas, esas, los basaltos columnares. Y ahí tenemos este famoso, la envolvente de Moore. Entonces, de acuerdo con el ángulo que tenga la envolvente, va a resultar a su vez la relación, el ángulo que va a haber entre el plano de falla que se forme y el esfuerzo principal. Entonces, nosotros tenemos el esfuerzo principal acá, por ejemplo, y la roca es competente, vale decir, tiene ¿cómo se llama? Su envolvente es bastante parada, digamos. Entonces vamos a tener un ángulo chico, digamos. Y a medida que esta cosa se va haciendo menos empinada, este ángulo se va haciendo mayor. Y en teoría, cuando se hace el cálculo de cuál debiera ser el ángulo entre los esfuerzos producidos y los planos de cizalla, en la teoría uno le dice que deberían ser 45 grados. Pero la práctica nos dice que en la roca competente el ángulo tiende a ser más bien 30. ¿Ya? Pero mientras menos competente es la roca, más se va aproximando a ese ángulo teórico de 45 grados. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Cuando uno tiene el círculo de Moore intersectado por la envolvente, entonces uno puede saber inmediatamente que la ruptura que debiera haber acá, los planos que se pueden formar van a tener una determinada angularidad, por así decirlo. Si yo tengo pongamos por caso, tengo aquí este fuera del cilindro sometido, y la envolvente es tangente a esto. Prácticamente los únicos planos que se debían formar son aquellos que corresponden exactamente al ángulo ahí que tiene la tangencia. Se pueden formar ángulos así, nada. Pero a medida que esto va cortando el círculo de una manera ya más separada entre los dos puntos de corte, los dos puntos secante que tiene, cada vez se pueden formar más planos distintos. Y lo mismo pasa con la envolvente de deslizamiento. Esas son las dos sellas de Rieder. ¿Cómo se explican esas sellas de Rieder? Bueno, suponiendo que como se hubiera un esfuerzo compresivo acá, actuando de esta forma, ¿no es cierto? Acá. Esta es la compresión. Entonces, este sistema como que se abre hacia acá y se corta de acuerdo con estos dos tipos de fallos. Es decir, las sellas de Rieder equivalen al esfuerzo compresivo actuando en esta dirección.
ustedes ven, si aquí uno hiciera con esto el elipsoide de deformación, ¿cómo lo haría? Lo haría así, ¿no es cierto? Entonces, la presión iría en esta forma, y este sistema se abre así, y se fractura, se falla en esa forma. Si ustedes suponen esto, y nosotros colocamos el elipsoide así, ¿no es cierto? Ese elipsoide de deformación, imagínate que tengo un elipsoide de deformación que está así. Entonces, al haber un elipsoide de deformación en esa posición, yo puedo decir, bien, acá lo que lo está causando es esta compresión, esta que está ahí. Esta compresión causó que este elipsoide tomara esa forma. Y por lo tanto a eso corresponden las dos cizallas de Reader. Ya, pero a su vez, como esto se extendió en esta dirección, el efecto de extensión de esa capa, se podría tener una abertura en esa forma. Y esa es la que aparece dibujada ahí. ¿No? O sea, una zona que va a tener una cierta dilatación dentro del ambiente compresivo general que tengo en esa figura, la zona de las milonitas y la cataclasita. Cataclasitas son rocas que tienen hay un porcentaje alto de la roca que está finamente molido, pero que no tiene foliación en el material. Cuando adquiere la foliación, y hay una buena parte de esto, entonces estamos acá en la milonita. Y después hacia arriba, lo que se llama, salvanda también llaman acá, ¿no es cierto? Gauche del inglés, que se usa por salvanda. La salvanda, la cataclasita más abajo y la milonita. Este es más grueso, ¿no es cierto? Acá puede haber material grueso, pero también hay una gran cantidad de material muy finito. Y acá el material finito está, a su vez, convertido en una milonita, ¿no? Foliado. Acá está, ¿no es cierto? Ustedes ven, por ejemplo, acá en la protocataclasita hay un 10 a 50% de matriz. La cataclasita misma tiene un 50-90% de matriz finita. Y en la milonita hay un 50-90%, bueno, y en la ultramilonita un 90 a 100% de material fino de otro efecto. Aquí tenemos el fallamiento extensional, eso, normal, podríamos decir, porque eso está... Es obvio que una cosa es lo que ya explicaba del efecto escalar, que tiene su importancia, las características de gran extensión, pero habría que agregar algo también, ¿no es cierto? Y es que en la falla lístrica es muy importante, existe un plano de despegue, y ese plano de despegue puede corresponder ahí también a una ruptura estructural, ¿no es cierto? En gran medida que el material que hay abajo pueda ser distinto al material que hay arriba. Y generalmente, tal como pasa en las napas tectónicas, hay una zona en la cual, entonces, eso puede ayudar a su vez a que ese plano, que va cambiando desde antes su manteo, después prácticamente lo siga horizontal, una discontinuidad de materiales. Bueno, acá efectos de fallas, de grandes fallas de rumbo. Pensán que en la falla San Andrés incluso han llegado a ponerse en contacto plantaciones de distintos frutales, ¿no es cierto? Han quedado una plantación de naranja en contacto con una de limones, porque el corrimiento fue tan importante como para que se produjeran cosas así, ¿eh? Y rápido. Falla de San Andrés es notable en ese sentido. Bueno, después el asunto de los pliegues. Hay pliegues que están hechos prácticamente a través de movimientos competentes. Si la roca toma la forma plegada, pero lo hace a través de una serie de movimientos de falla. Por ejemplo, eso puede pasar cuando uno tiene una roca competente entre rocas incompetentes. Las rocas incompetentes se plegaron y las rocas competentes lo que hicieron fue simplemente seguir la estructura que habían tomado, ¿no? De tal manera que podemos tener una roca, una situación así, creo que esta sea una roca efectivamente plegada, pero en esta otra lo que hay en el fondo sea una serie de movimientos de bloques, en la cual se produjeron desplazamientos diferenciales entre un bloque y otro, ¿no es cierto? Con respecto al otro acá, etc. Entonces hay pliegues que son absolutamente hechos con una mecánica competente. Y eso es lo importante, ¿no? Los espacios que van quedando entre los pliegues, que son espacios que en algunos yacimientos son muy importantes porque la mayor parte de la mineralización es ahí que está, ¿no es cierto? Como cuando uno pesca las hojas de un cuaderno y lo dobla así, pero sin dejar que las hojas se reacomoden, ¿no es cierto? Entonces se forman estas
estas zonas abiertas ahí en los ejes del pliegue. Una segunda parte que tiene que ver con el tema del depósito de los minerales, es decir, por qué se depositan en ciertos ambientes, cuál es la razón de ser de eso, cuáles son los criterios que a uno le permiten pensar, mire, aquí yo tengo un ambiente justo para que tengamos una formación de un yacimiento. Entonces la primera clase, el primer módulo hablamos de que hay un modelo clásico, el de Pelissonnier, que se llama, que fue un profesor de la Escuela de Minas de París, Hubert Pelissonnier, que él dice, bueno, los yacimientos, eso en realidad es una idea global. Los yacimientos minerales se forman porque, o sea, se forman a partir de un gran volumen, en buena forma, un gran volumen de roca, y ese gran volumen de roca de alguna manera es lixiviado, el metal es extraído de ahí, entonces sí que hay como un tubo de corriente, y en ese tubo de corriente hay una parte en la cual se produce una estrechez, y entonces el yacimiento ahí, el mineral precipita y ahí queda. Bueno, y después eso se vuelve a abrir y tenemos nuevamente ahora los restos de eso. Ahora, ese modelo en realidad no nos dice nada que uno diga, mire, sí, qué nuevo es esto, pero sí da bastantes ideas. Por ejemplo, si uno quiere pensar en yacimientos, tiene que pensar, bueno, a ver, ¿de a dónde? ¿No es cierto? Por ejemplo, pueden ser magma, pueden ser sistemas volcánicos, pueden ser volúmenes grandes afectados por erosión, en fin, puede ser una serie de diferentes fuentes. Y después, ¿qué significa una estrechez del tubo de corriente? Puede ser química, por ejemplo. Un problema químico que ahí se produjo justo un desbalance, cambió el ambiente, era oxidante, permitía por lo tanto que los metales fueran en forma de complejo iónico, y ahí se produjo, precipitó. ¿Cómo podría ser en el caso de un yacimiento tipo Placer, por ejemplo? Que simplemente hay un cambio pendiente, un tributario llega a un río principal, pierde por lo tanto energía cinética y el metal que nos interesa entonces se concentró ahí. Puede haber muchas clases, puede ser un estrechamiento real, puede ser al revés, una expansión. Por ejemplo, estamos en una veta estrecha y una veta estrecha ahora se abre. Entonces, ¿qué pasa? Se produce todo un desequilibrio. Los gases que hay ahí se expanden, ¿no es cierto? Se pierden sustancias, por ejemplo, H2S. El oro migra como complejo iónico en forma de AUHS, ¿no es cierto? Ya. Bien, perdió HS2 con una carga negativa, perdió ácido sulfídrico, entonces precipita el oro. O bien, el simple hecho de producirse una expansión genera un cambio en temperatura, cambio de presión, en fin. Y después, lo que sigue, ¿no es cierto? Esos metales que se van más allá. Bueno, son lo que se llaman anomalías de fuga. Es lo que buscan las anomalías geoquímicas primarias, por ejemplo, que se buscan en exploración minera, cuando los rusos trabajaron mucho una época en eso, la geoquímica de rocas, de qué manera uno puede, estudiando esa dispersión que se produce más allá del crecimiento, encontrar. Bueno, y a veces esas anomalías de fuga son otros depósitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno puede tener un depósito grande, y después resulta que más allá la solución siguió y depositó un depósito más chico, pero igual se formó otra cosa. O puede ser al revés. Uno a lo mejor tiene un depósito pequeño, ya, pero abajo, a otro lado, hay un depósito mucho más grande, y el depósito pequeño es una anomalía de fuga grande, y así. Ahora nos corresponde esa segunda parte, este asunto de ver dónde precipitan, cómo, todo esto. Entonces los modelos son esenciales, ¿no? Este curso, en buenas cuentas, el centro son los modelos. ¿Y por qué son esenciales los modelos? Porque los modelos son lo que nos permite interpretar, o sea, nos permite transformar información geológica, geoquímica, geofísica, todo lo que ustedes quieran, ahora en ideas, ¿no es cierto? Tengo la información, ahora, ¿cómo la interpreto? ¿Qué significa que tenga tal alteración? Las alteraciones hidrotermales, por ejemplo, no son buenas ni malas.
ando buscando pórfidos de cobre y tengo alteración propilítica, entonces yo digo, muy bueno no es, porque quiere decir que estamos bien, bastante lejos de la zona de interés, ¿no es cierto? Pero si estoy buscando yacimientos de cobre tipo manto, por ejemplo, como los que hay en zona del norte de Chile, bueno, excelente. Ahora tengo que ver qué es lo que tengo, acción propilítica, por ejemplo, clorita, sericita, para el caso nuestro es bastante bueno, puede depender. Entonces, la idea está en el modelo, no está los datos. De acuerdo con el modelo, pueden ser buenos, pueden ser malos. Hay una caricatura en que se ve una carreta, una carreta que está tirada por una serie de caballos. Los caballos representan las distintas formas de exploración, geológica, geoquímica, zonas remotos, todo eso. Después, lo que une la carreta con los caballos es una especie hay una tabla ahí que hace como de nexo, y esos son los modelos, ¿cierto? Y la carreta son las decisiones y la interpretación y todo. ¿Me siguen más o menos? Esa es la idea, ¿ya? Ahora, este tema de los yacimientos metalíferos, especialmente, es un tema tremendamente, podríamos decir, debatido, ¿no es cierto? Hay pocos campos en geología en los cuales haya habido tanta idea en una cierta época, especialmente. Hoy día no, en realidad hoy como que la tectónica de placas y todas las cosas, los datos, hay más información, mejor entendimiento, hay menos polémica. Pero en una época la metalología, todos los asuntos de yacimiento era campo de grandes polémicas y todo. ¿Por qué les digo esto? Porque este es un campo en el cual esto es discusión. Este no es un curso como curso de método de explotación, por ejemplo. Dice, mire, esto es A, B, C, D, se hace esto, se hace esto. Otra cosa, acá estamos en un campo en el cual el campo de la geología es un campo de una investigación más o menos científica, pero al final nos movemos siempre en incertidumbre. Los geólogos a veces, ¿ustedes son todos geólogos? ¿O no? Ya, los geólogos a veces tienen dos maneras de tomar la incertidumbre. Por lo menos en Chile, supongo que en el mundo será igual en todas partes. Una es la persona que dice, mira, en realidad estamos más o menos perdidos, bueno, pero tenemos algunas ideas y vamos por donde vamos. Y otros que se aferran y dicen, no, esto es así, es así, y el que no piensa como yo está equivocado, y qué sé yo. Son todas actitudes. Yo creo, por supuesto, que es mejor la primera, es decir, entender que en todas estas cosas hay campo para diferentes interpretaciones, etc. Pero también hay un conocimiento práctico, o sea, un conocimiento científico, objetivo, etc., que es lo que vamos a tratar de vivir. Entonces, hay una publicación que le llamó la atención cuando la mencioné la vez anterior, que se llama I never met a rhyolite I didn't like, some of the geology and economic geology. ¿Qué se refiere? Una de las cosas con las cuales estuvimos conversando era por qué tantos yacimientos estaban asociados a rocas ácidas, ¿no? Entonces, esta publicación tiene el nombre un poco en broma, bueno, por esta forma como está escrito, dice, nunca conocí a una riolita que no me gustara. Entonces, algo de la geología en la geología económica. O sea, ¿por qué las riolitas son tan atractivas como rocas en exploración? Bueno, riolitas, dacitas. En realidad ahí hay distintas razones, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que son rocas muy diferenciadas. Mientras más diferenciada sea una roca, más oportunidades hay de que elementos metálicos, ¿no es cierto?, que se llaman incompatibles porque no se van quedando dentro de las celdas cristalinas de las rocas ígneas, se vayan separando y finalmente en el magma riolítico se concentra, ¿ya? Esa es una razón, pero no es la única. ¿Qué otra razón hay? La riolita y en general las rocas ácidas son magmas viscosos, ¿no es cierto? Y cuando tenemos magmas viscosos hay mucho más posibilidad de explosividad, porque si hay gases, esos gases no pueden salir de una manera fácil. En consecuencia la roca se fractura. Y si las rocas se fracturan, entonces vamos a poder tener mineralización. Por supuesto, no en la riolita misma, pero sí la riolita se puede mineralizar a expensas de rocas similares a ella que están más profundas. Entonces vienen las soluciones. Hay muchos domos dacíticos, por ejemplo, que tienen vetas de minerales preciosos, metales preciosos y así. Hay esta palabra de contexto, ¿eh? Es una palabra muy interesante, me gusta mucho.
hay una historia, no sé si ustedes la vieron, que salió una serie sobre la formación de los astronautas norteamericanos, todo lo que es el proyecto Apolo, todas esas cosas. Entonces, hay una película, dentro de esa serie, hay una que relata cómo les enseñaron geología a los astronautas, porque inicialmente se suponía que no iba a participar un astronauta geólogo, que después sí participó, que fue el doctor Smith, pero inicialmente parecía que no. Entonces, Smith en esa época era uno de los que estaba preparándose para ser astronauta, y empezaron a dar unos cursos de geología a la NASA, a los astronautas. Fue un desastre. La gente le hablaban de las plagioclasas, todas esas cosas, y los astronautas ni ahí, no les gustaba para nada el tema. Entonces, Smith había sido alumno de un profesor de apellido Silver en el Caltech, una gran escuela, una gran universidad. Entonces, él dijo, hay que arreglar esto. Entonces, él se fue ¿cómo se llama?, a su antigua universidad a hablar con este profesor, que no tenía él no le gustaba mucho lo que hacía la NASA Silver, entonces se negó al principio, pero después aceptó. Entonces, formaron en un periodo muy corto a los astronautas con lo básico de geología. Y el gran mensaje de Silver siempre era: el contexto en geología lo es todo, ¿no es cierto? Es decir, las cosas no tienen su importancia simplemente por lo que son individualmente, sino que por el contexto en el cual se encuentran, ¿eh? Y la capacidad de un geólogo para tener resultados prácticos, todo eso, ¿en qué medida es capaz de comprender ese contexto? Muchas veces, por ejemplo, la doctrina general puede decir una cosa, pero el contexto dice otra. Hay un caso, hay múltiples casos, pero un caso que llama la atención es lo que pasó con Yacimiento de Escondida, que fue, ¿cómo se llama?, en parte descubierto. A pesar de que no fue un descubrimiento 100%, porque esa zona sabía que era buena, y había de Lowell, el exploracionista americano que desarrolló el modelo de los pórfidos junto con Gilbert. Algún proyecto se llamó el proyecto Atacama, se buscaron blancos en un montón de lados, y finalmente se decidió hacer sondaje ahí en la zona de la Escondida. Participó un geólogo especialista, uno de los mejores especialistas mundiales en estudio de cubiertas lixiviadas. Entonces examinó los resultados que había y dijo: no, miren, esto olvídense, porque esto no tiene mayor futuro. Los contenidos que habían de cobre y molibdeno les parecieron muy bajos, el asunto de las limonitas no funcionó, pero Lowell se mantuvo en la idea de que Escondida era, y se hicieron los sondajes y se encontró un yacimiento gigante, ¿no es cierto?, con una ley muy buena. Escondida es el yacimiento más productivo que hay en Chile en términos económicos, no solamente enorme, sino varios miles de toneladas, sino que de buena ley. Bueno, porque el contexto en el cual se situaba Escondida, las condiciones que habían dado en ese lugar, efectivamente permitieron una migración del cobre tan grande que después se le llamó a eso el fenómeno de la superlixiviación, superleaching, ¿ya? Pero eso se desarrolló a raíz de eso. Si se hubiera tomado ese contexto sin pensar, ¿cierto?, las condiciones de tectónica, el clima, de todas las cosas, se podría haber perfectamente abandonado. Entonces, entender dónde está situado esto, ¿eh? y de ahí sacar los criterios. Así que de ahí esa es la importancia que tiene esta cosa. Bueno, y después entonces tenemos acá los diferentes capítulos que vamos a ir viendo. Controles de depósitos, que serían por qué se depositó ahí y no en otra parte. Más allá del depósito, eso es todo lo que pasa, por las anomalías de fuga, todo eso. Elemento de metalogénesis andina. ¿Cuáles son en buenas cuentas las características que tiene la metalogénesis de la cadena andina, con todas sus particularidades? Una introducción a los modelos metalogénicos, cómo se desarrolla un modelo metalogénico, de qué consta, cómo se establece. Después, modelos y contextos metalogénicos, cómo relacionamos estos contextos con los modelos en los cuales, digamos, con los modelos que se inscriben en ellos.
Después, las interrogantes históricas. Entonces, estos serían los contenidos, y la parte que les correspondería, digamos, que ustedes harían sería aplicar entonces el desarrollo de un modelo metalogénico, unas situaciones que ustedes conozcan o en la cual ustedes estén haciendo exploración o lo que sea. Queda claro lo que hemos hablado, todos controles del depósito. Hay depósitos que están directamente dentro de magma, o sea, de magma cristalizado obviamente. Y en ese caso, el asunto del control del depósito, ¿por qué está ahí? Bueno, es sencillo, ¿no es cierto? Está ahí simplemente porque el yacimiento mineral formaba parte de un magma que estaba cristalizando y en consecuencia es lógico que tenía que quedarse en el mismo magma con el cual venía la mineralización. ¿A qué se aplica eso? Principalmente a estos depósitos de tipo, por ejemplo, cromitas en rocas máficas, tipo lopolitos, son como esos yacimientos que hay en Sudáfrica, donde uno tiene un gran cuerpo de rocas máficas y entonces se produce ahí una mineralización. ¿Por qué? Porque los minerales, cromita, platinoides, en fin, que cristalizan tempranamente, entonces en cierto modo se sedimentan dentro del mismo magma y forman horizontes enriquecidos. Así que ahí no hay ningún problema, no hay un problema de espacio, no hay un problema de relación que hacia acá. En otros casos más complicados. En el caso también de una chimenea kimberlítica, por ejemplo. Las chimeneas son las chimeneas estas de los diamantes, ¿no sé? Son unos sistemas muy profundos, vienen desde el manto, y se emplazan ahí a través de un sistema muy rico en volátiles, con una tremenda fuerza impulsora. Y claro, ya llegan con su carga de diamantes, ¿no? Que viene de rocas profundas en el manto. Lo mismo el caso de las pegmatitas. Las pegmatitas que son una situación intermedia, ¿no es cierto?, entre lo que es un magma, un neumatolito, una sulfinotermal, son estas cosas extrañas. También ya traen su contenido metálico, entonces cristalizan junto del contenido metálico que traen. Ahora, ya es distinto, ¿no es cierto?, en el caso de los yacimientos neumatolíticos, que son depósitos que se forman a partir de metales transportados en fases gaseosas. Por ejemplo, podría ser un estaño, que es transportado como fluoruro o hierro como cloruro, en fin. Y ahí, entonces, lo que va a ocurrir va a ser que, por una parte, perdón, es interesante ese asunto de la capacidad de los volátiles para transportar metales. Hay un caso que es bien ilustrativo de esto, es el caso del uranio cuando el uranio es sometido a purificación isotópica, ¿no? En estos sistemas de centrifugación o de cromatografía, es lo que tienen la discusión entre Estados Unidos e Irán en este momento por la concentración de uranio de U-235. ¿Qué se hace ahí? Se toma el uranio y se convierte en un hexafluoruro. Entonces, a pesar de todo lo pesado que es el uranio, que es uno de los metales más pesados que existe, forma con el flúor un compuesto volátil, un compuesto gaseoso. Bueno, igual pasa con otros metales, ¿no es cierto?, que pueden formar compuestos volátiles en condiciones fundamentalmente con halógenos y a alta temperatura. Cuando la temperatura cae, entonces ese compuesto ahora va a reaccionar con el agua y se va a formar, por ejemplo, óxido de estaño, y se formará ácido fluorídrico. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya una situación distinta, ¿no es cierto? También va a disminuir la temperatura. La temperatura, entre paréntesis, que hace que precipite eso puede estar relacionada con la presión. Yo tengo un sistema y se produce una expansión del sistema. Esa expansión, como es rápida, es una expansión de carácter adiabático. Vale decir que implica una disminución de temperatura, ¿no? Como la expansión de los gases en un sistema refrigerante. El gas se expande, el sistema se enfría. Entonces, al producirse la expansión de eso, se precipitan. Ese es un punto que es bien interesante. A veces en sistemas mineralizadores
uno tiene un sistema que va, por ejemplo, por una veta, y de repente la veta se ramifica. Y al ramificarse la veta, entonces en esa parte, o al enancharse la veta porque llegó a una roca más porosa, o más fracturada también, entonces en ese momento el sistema se expande y al expandirse se enfría. Aparte del hecho que puede perder sustancias volátiles que sirven como transportador de metal. Bueno, en soluciones hidrotermales la situación es un poquito más complicada. En el caso de soluciones hidrotermales, voy a hacer acá. En el caso de las soluciones hidrotermales, usted no sé si se acuerdan, pero fue un problema explicar cómo se movían los metales en soluciones hidrotermales inicialmente. ¿Por qué razón? Porque los metales los sulfuros de los metales son muy insolubles. Entonces, para depositar un pequeño depósito de unas cuantas toneladas, se calculó que hacía falta tanta agua como la que lleva un río grande al mar en un año, hasta que se entendió que el asunto no ocurría de esa manera, sino que ocurría en forma de iones complejos. Iones complejos, por ejemplo, como el ion que forma el oro con el azufre, iones que forman el plomo, zinc con halógeno, en fin, y que estos iones complejos sí que tienen una solubilidad distinta. Son mucho más solubles que lo que sería la ionización de un sulfuro, ¿no? Es muy bajo. Y entonces, y eso también permitió explicar la zonación. ¿Por qué hay una cierta zonación más o menos clásica? Esto que dice que el oro en general tiende a estar alto, igual que el mercurio, y en cambio otros metales más bien cerca de los intrusivos. Bueno, eso tiene que ver con la capacidad que tiene cada elemento para formar complejos. Mientras mayor es su capacidad, más lejos se sitúan respecto a las fuentes de alta temperatura de la cual se origina. Y en realidad en esos términos sí que se explica bien de qué manera está esa zonación funcionando. Entonces, estos iones complejos, ¿por qué se desestabilizan? Bueno, por ejemplo, veamos un caso práctico, por ejemplo. El caso del oro. Pongamos, nosotros tenemos el oro, y el oro cómo se mueve en sistemas hidrotermales, en forma de AU, HS, ¿no es cierto? 2, y con una carga de este tipo. Entonces, el oro se mueve en forma de un bisulfuro complejo, quiere decir que tiene una carga negativa. Esa es una de las formas de movilización del oro. Cerca de los intrusivos también se puede mover en forma de un cloruro complejo, pero esos son para yacimientos de alta temperatura y la mayoría de las cosas que se explotan en general más bien van de esta forma. Entonces, el bisulfuro de oro, uno dice, bueno, pero ¿qué necesito para que este bisulfuro de oro esté efectivamente en solución y altas concentraciones? De tal manera que pueda tener bastante oro movilizado. Bueno, obviamente que lo primero que necesito es tener azufre en forma reducida, ¿no es cierto? El azufre lo podemos tener en varias formas. El azufre 2-, que el azufre del H2S. Puedo tener el azufre también en forma de 4+, que es el azufre del SO2. Puedo tener el azufre con valencia +6. Puedo tener el azufre 6+, que es el azufre del ácido sulfúrico. Tengo ácido sulfúrico, SO2, azufre sulfurado. Si colocamos acá EH, y acá colocamos pH, ¿qué resulta de esto? ¿Qué ocurriría si nosotros tuviéramos el EH muy bajo? Ese EH no sería suficiente para que el oro se pudiera oxidar, ¿no es cierto? Porque el oro necesita oxidarse para poder formar este complejo. Por lo tanto, no puedo tener un EH demasiado con un valor bajo, porque entonces el oro se quedaría como oro metálico y no formaría un complejo, ¿no es cierto? Entonces tengo que tener un EH que por lo menos tenga de un cierto valor hacia arriba. Pero si tengo un EH muy oxidante, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Yo me refiero acá a que este EH es un valor muy alto, ¿no es cierto? Al oro no le causa problema.
Mientras más alto sea, mejor. Pero ¿qué elemento sí va a tener problema al aumentar el EH? El azufre, ¿no es cierto? Porque el azufre, a un valor de H que sobrepase un cierto umbral, ya no va a estar ya como azufre 2 menos, que es lo que yo necesito, ¿no es cierto? Porque el H2S, con el cual estoy formando esto, es azufre 2 menos. Entonces quiere decir que ahora el azufre lo voy a tener como azufre 4 más. Y si lo tengo como azufre 4 más, no puedo formar el complejo bisulfurado. En consecuencia, esto no funciona así. ¿Qué pasa con el pH? Supongamos que estamos de acuerdo en que este es el rango de pH bueno, ¿no es cierto? Suficientemente alto, suficientemente oxidante para que el oro pase a la forma de AU más 1. Suficientemente oxidante para eso. Pero no tan oxidante como para que el azufre me pase de azufre 2 a azufre 4. ¿no es cierto? Pongamos que este fuera el azufre 4 más, y acá estuviéramos dentro del azufre todavía 2 menos. Ya, acá sería SO2 esta cosa. Ya, pero ¿qué pasa con el pH por mientras? Si tengo un pH muy ácido, ¿qué ocurre? El HS más hidrogeniones, ¿qué va a formar esto? Esto va a formar H2S, ¿no es cierto? Agréguenle un hidrógeno a esto, que es H2S. Es decir, si el pH es un pH bastante ácido, va a decir un pH bajo, quiere decir que no voy a tener HS para formar este complejo, porque voy a tener H2S, y no es lo mismo tener H2S que tener HS. Así que no me sirven los pH muy ácidos. Y si es muy alcalino, ¿qué pasa? Si es muy alcalino, entonces HS reacciona con OH. Entonces aquí este lado tengo rico en OH, y acá está rico en hidrogeniones. Así es el pH, ¿no? En consecuencia, ahora HS más OH, ¿qué me va a quedar eso? Me va a quedar azufre 2 menos más H2O. Y tampoco el azufre 2 menos me sirve porque lo que necesito es HS, no S. Aquí me sirven, acá necesito las preguntas de ustedes. ¿Se fijan ustedes? Que ustedes me digan, no, pero esa última parte no la entendí, o lo que estaba allá no lo entendí. Entonces, lo que me interesa acá no son los datos exactos, pero esa es alrededor de un pH entre 5, 7, por ahí, vamos a ver, 5, 5, 7. No más ácido que eso, no más básico. ¿Pero qué me deja eso? Me deja esta zona. Esta zona, bueno, ¿para qué me sirve eso, no es cierto? Porque acuérdense ustedes que siempre cuando uno adquiere un conocimiento, supongo que ustedes esto ya lo entendieron, dijeron, ya bien, ya veo, y ahora, ¿qué hago con esto? ¿Qué podríamos hacer con esto? Entonces decir, miren, a ver, llevemos ahora este diagrama sencillo, ¿no es cierto? Que no es igual como se los dibujé ahí, porque en realidad son unos campos triangulares, pero más o menos es eso, conceptualmente eso es la realidad. Entonces ahora llevémoslo a situaciones de campo. Entonces, miren, a ver, ¿por qué me podría bajar el EH, por ejemplo? Porque eso es lo interesante, ¿no es cierto? ¿Qué podría hacer? Porque yo tengo mi solución que va con el oro. Porque lo que ustedes buscan son yacimientos, ¿no es cierto? Ustedes no están buscando soluciones hidrotermales. Este es el yacimiento. ¿Por qué podría bajar el EH? Por ejemplo, la solución con oro pasa por una roca carbonosa. Una roca que tiene una condición, por lo tanto, reductora. Y la roca carbonosa, entonces, me cambia el pH de la solución. Precipitó. Entonces, ¿qué sigue? Entonces, rocas carbonosas son buenas rocas para esperar oro. Siempre que tenga antes una roca oxidante, ¿no es cierto? O sea, el sistema va por un sistema que es una roca que no me crea problemas, que no me hace reducir. Ya, y ahora entramos a roca carbonosa. Ahí precipitó el oro. O al revés, ¿no es cierto? Voy con mi solución con HS y ahora me metí en una zona oxidante. ¿Por qué una zona oxidante? ¿En qué condiciones, en qué contexto puedo tener zonas oxidantes que interactúen con soluciones hidrotermales? Por ejemplo, cuando llegamos a un nivel influenciado ya por el efecto de las aguas subterráneas con oxígeno, ¿no es cierto? Entonces ahora el sistema se oxidó. Y en consecuencia ya no tengo el azufre como S2 menos, tengo como 4 más. Precipitó el oro también. Y lo mismo con respecto al pH. Paso a un sistema que es muy alcalino.
paso de este tema que es muy ácido, precipita el oro. Entonces, yo tengo que traducir ese diagrama ahí, lo tengo que traducir en contextos litológicos, después, en contextos estructurales. Obviamente, sin necesidad ahora de meter mayor química. Si tengo un sistema en el cual la presión disminuye, bueno, tengo que pensar que en cualquier momento, para tener AUHS, debe tener H2S, ¿no es cierto? Hay un equilibrio, por supuesto, son reacciones de equilibrio. Esto da H más HS, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si de repente este AUHS se me arranca? Se va. ¿Por qué se va? Porque tengo ahora un sistema en el cual iba con una cierta presión en el sistema y ahora se abrió, ¿no es cierto? Se bifurcó la beta, se llegó a una roca más permeable. Se me fue el HS, el H2S. Entró en ebullición. Bueno, ustedes que pueden haber distintas ebulliciones. Se puede en un momento dado, puedo perder agua por ebullición, puedo perder CO2 por ebullición, puedo perder H2S por ebullición. Precipitó oro también, ¿no es cierto? Así que esos son el tipo de criterio, de desarrollo que nosotros tenemos que ir como pensando las cosas en esos términos. Bueno, también se puede producir esto por un problema de disolución, por ejemplo. De dilución, perdón. Los complejos necesitan una cierta concentración mínima de la sustancia. Si el sistema se diluye, ya no va a tener la concentración necesaria para formar el complejo. En consecuencia, se puede producir ahí una... Bueno, después está el problema del espacio. Entre paréntesis, es un problema súper importante. Muchas veces, por ejemplo, en terreno, un geólogo de exploración, cuando los geólogos están explorando cosas, en general, ¿qué es lo que buscan? Por ejemplo, si son yacimientos hidrotermales, quiero la evidencia que aquí haya habido agua, ¿no es cierto? Porque si no hay agua, ¿cómo voy a tener esos yacimientos hidrotermales? ¿Cuál es la evidencia de agua? Alteración hidrotermal, ¿no es cierto? Tengo alta alteración hidrotermal, que sea, ya, agua. Ya. ¿Qué otra evidencia buscan los geólogos? Que haya habido azufre, ¿no es cierto? Porque el azufre está metido en la mayoría de las cosas. Ya, ¿cómo veo el azufre? Bueno, lo veo en la presencia de pirita, en fin, qué sé yo. ¿Qué otra cosa buscan los geólogos? Fracturamiento. Mientras más fracturamiento haya, mejor, porque el fracturamiento me da espacios, me da caminos, todas esas cosas. Fracturamiento. ¿Qué otra cosa buscan? Que es súper importante, espacio, ¿no es cierto? Porque hay que meter el yacimiento en una zona. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay veces que el asunto de la geología uno le dice, mire, esta cuestión está para ese lado, olvídese, porque no hay espacio. Porque está el batolito, por esto. Estoy tapado por un batolito que me impide. Sé que de acá para allá se me acabó la posibilidad de yacimiento. O sea, batolito, macizo, sin mayor fracturamiento, incluso puede ser que hasta sea posterior. Ya, y el otro lado que tengo, ya, entonces tengo espacio como para pensar que en esta zona, a lo mejor hasta puede haber alguien que tenga unas pertenencias, porque hasta ahí se me acabó el espacio por eso. ¿Entienden ustedes eso? Ese espacio siempre es ¿dónde puedo meter un yacimiento grande? Si estoy buscando yacimientos grandes, hay veces que son yacimientos muy ricos y en un espacio chico uno lo puede colocar, ¿no es cierto? Así que, ya, y tengo que tener entonces, ese es un aspecto del espacio. ¿Cuál es el otro aspecto del espacio? El otro aspecto tiene que ver con dónde coloco la mineralización ahora, ya no el yacimiento, sino que la mineralización específica. ¿Y lo puedo colocar cómo? Bueno, la puedo colocar por reemplazo, obviamente. Hay una roca, y la mineralización la reemplazo. Eso es una posibilidad. Esos reemplazos pueden ser de alta temperatura, y bueno, y espacios estructurales. También, ¿no es cierto? Espacios estructurales, o sea, tengo sistemas abiertos, etc. Y ahí viene la gran importancia que tiene también lo estructural en términos de cuál ha sido la evolución de los sistemas. Es decir, cómo puedo tener yo sistemas que hayan estado, por ejemplo, yo puedo tener que en un distrito hay ciertas vetas que las vetas, por ejemplo, están en fracturas noroeste ya, y hay otra fractura noreste y no tienen mineralización. ¿Por qué? Bueno, porque en el momento en que las soluciones subieron, probablemente el sistema de esfuerzo que había hacía que una estuvieran selladas mientras la otra se abría, ¿no es cierto? Pero también entender el fracturamiento y todo eso también es importante. Entender el grado de estrés tectónico y todas esas cosas.